por el tema de la puntualidad. Él es Jorge Larraga, yo soy Susana Lozano. Sí, eso nos llama ya porque Susana ya es la pequeña mirada. Vamos a presentar más que arte, vida y obra de Archimboldo. Más pequeño nos cuesta pronunciar, pero bueno. Os vamos a contar un poquito este proyecto. Ya sé que todavía no hay hambre, ¿no? Pero es un poco para que entendamos los pasos que nosotros hemos utilizado. Lo primero, hemos detectado una necesidad. La necesidad era que uno mismo está dando las clases pero necesita hacer algo más. O sea, sabes que tú quieres seguir aprendiendo. Entonces tú sabes que tienes que aprender de los demás y de otros compañeros y de hablar con tu entorno. Los alumnos también tienen ganas de hacer cosas, aunque a veces pensamos que no, que si se esfuerzan lo menos posible, pues mejor al revés. Si les propones algo que les va a llamar la atención, ellos entran enseguida. Y también la comunidad educativa, implicarlos a la comunidad educativa, ya eso me estoy refiriendo al dibujo de los 4 centros que tenemos en nuestro barrio, el Centro de Educación Especial que hace ayer, tenemos el Centro de la Agustina, el Catalina y el propio Instituto Parque Goya. Estamos todos muy juntos, con lo cual esa proximidad nos ayuda mucho a la hora de colaborar, también el personal que hay dentro. Bien, pues si quieres contar los detalles que nos hemos contado. ¿Sí? Bueno, los recursos humanos, el profesorado, es decir, tiene que salir una idea, generalmente la propuesta no viene de los alumnos, no saben muy bien por dónde salir, pero bueno, una vez que surge la idea, ellos también te ayudan un poco a digerirla y a pulirla. Al alumnado sí que tiene que ejecutar, porque esos proyectos ellos tienen que ser los protagonistas realmente de todos los proyectos. Ellos tienen que hacer y ellos tienen que aprender, aunque nosotros también aprendemos de las experiencias. Y luego tiene que haber una jefatura que apoye. A mí me parece importantísimo que el equipo directivo, cuando le pides algo, te diga, vale, sí, de acuerdo. Entonces, claro, entonces eso todavía te da más alas, ¿no? Estábamos diciendo que es una suerte. ¿Me dices algo que voy a hacer? Bien. Entonces, bueno, el entorno sociocultural, lo que hemos dicho, estar en un instituto dinámico donde el que hace algo no es el raro, sino todo lo contrario, el que no hace nada es el raro, pues claro, eso ayuda también, porque se contagia. Al final, cuando ves a alguien que está haciendo, me acuerdo que me avisaron, me dice, vas al Parque Goya, y dices, ¿sabes que aquí se trabaja mucho? Digo, qué pena. Digo, eso es lo que quiero, ¿no? Quiero estar con compañeros que tengan ganas de trabajar. La comunidad educativa está muy implicada, están acostumbrados en los colegios del entorno a trabajar en las aulas, en los institutos estamos menos acostumbrados, pero yo creo que hay que romper también esa barrera. Y luego están las actividades colaborativas entre los departamentos, entre los compañeros. Es decir, en una excursión una madre me dijo, ¿pero cuántos saben? Digo, sí, es que la riqueza que hay aquí del personal que hay dentro de los institutos trabajando, digo, enriquece muchísimo y digo, y hay que aprovecharla, hay que exprimirla. Digo, yo exprimo a todo un compañero que se presta, ¿no?, a ayudarnos. Bueno, estos son un poco las personas implicadas en el proyecto de Archimboldo. Ellos realmente son los más protagonistas, es el grupo de Historia del Arte, segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato son palabras mayores, quiero decir, es que están con su mente largado. Y bueno, es verdad que he tenido la suerte. Yo la suerte, y él no, porque él es el profesor de Historia de España y yo era de Historia del Arte. Compartíamos alumnos, pero él junto a 30 más y yo solamente ellos. Entonces, bueno, nos ha enriquecido tenerlos como alumnos, porque los hemos conocido. Bien, esta es un poco para que veáis el antes y el después del desarrollo del proyecto. Y bueno, esas ideas que decía, ¿no? Buscar esa idea. A veces una idea surge del lugar menos, bueno, de la cafetería. De la cafetería, porque nos vamos a engañar, nos vamos todos los días al café y ahí surgen ideas de compañero de lado también. El problema es que bueno, no las pulimos directamente, se nos ocurre todavía ideas peores. Entonces, bueno, eso también está bien. Hay a veces que dices, se me ha ocurrido esto y ¿cómo lo hacemos? ¿No? Hay que llevarlo a la práctica. Entonces, el qué, cuándo, cómo lo hacemos. Hemos aprendido a jugar un poco sobre la marcha. Y bueno, la planificación, hacerlo por lo menos viable. O sea, vamos a proyectar algo. Sé que es algo que no estaba en una programación, porque esto en septiembre no se te ocurre, pero vamos a hacerlo más o menos que se puede hacer. Entonces, había que visualizarlo. Hay más nuestras discusiones, ¿verdad? Cuando me decía, no lo veo, digo, ¿cómo que no lo ves? Y yo lo veía, debe ser... Ella siempre lo ve todo. ¿Lo ve todo? Lo ve muy rápido, a ella me cuesta más. Es un defecto, yo soy hija de modista y con un trozo de tela yo veo el vestido. Entonces, él no. Bien. En un programa Canvas también es verdad que hice un proyecto, un curso sobre aprendizaje basado en proyectos que me ayudó mucho un poco a pulir esa idea, y a través del Canvas de
de qué quiero hacer, ¿no? Quiero hacer algo, quiero colaborar, quiero sacar a mis alumnos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, claro, empecé a responder una serie de, plantearme cosas como que el arte estaban disfrutando, pero yo quería que los demás también disfrutaran sacando el arte fuera de allí. ¿Y por qué tiene que ser un artista que todo el mundo reconoce o está dentro del programa? ¿Y por qué no tiene que ser otro y cuestionamos qué es el arte y para qué sirve? Y entonces, bueno, eso nos llevó a hacer en el desarrollo en realidad el desarrollo forma dos partes, ¿no? Uno que es el del instituto propiamente dicho con tus alumnos, aprendizaje basado en proyectos en los que le planteas el tema, vamos a hablar de Archimboldo, rompe los esquemas del Renacimiento, está trabajando en la corte de Austria, se le ocurre hacer disfraces, entonces claro, eso a los chicos les llama la atención porque eso no es lo habitual, pero es que los libros de arte no son lo habitual, o sea, el que rompe está en los libros de dentro de 200 años. Seguimiento, bueno, hacíamos un seguimiento y yo les planteaba, claro, ahora llegaba la segunda parte que era el aprendizaje-servicio, vamos a llevarlo fuera de aquí. Entonces, claro, cuando llegas a las aulas tú te das cuenta que tus alumnos de segundo de bachillerato no saben adaptarse al lenguaje de segundo de primaria, que es el curso que nosotros escogimos. Entonces, claro, ahí sí que tienes que ayudarles a hacerlo. Para empezar, no pueden ir con su discurso de segundo de bachillerato, sino que tuvimos que hacerlo jugando, es decir, a través de un cuento. Bien, este es el producto final, un poco para que veáis. Nos ayuda mucho también tener hijos pequeños, porque a la hora de ajustar a ese lenguaje, acercarte a ellos, pues les tienes que también guiar en ese sentido. Entonces, bueno, hicimos un cuento un poco divertido, sobre todo interactivo, para ellos, contándoles cosas. Y bueno, y este fue nuestro gran día, fue el 20 de diciembre, que lo escogimos porque todos habían terminado los exámenes, queríamos un ambiente relajado. Y esto tiene que salir. La cacheta. Ya está. Un segundo, el pendrive. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Bien, es que iba a poner ahora mismo un vídeo que es el enlace, que son 3 minutos, ¿de acuerdo? Pero con ese vídeo yo creo que vamos a ver
este proyecto tenía como varias partes, ¿no? Primero la preparación, que ellos en el aula, trabajamos con el bachillerato, sobre un personaje que además había que romper los esquemas a ellos porque no saben selectividad. Entonces, claro, todo lo que no entra en selectividad, segundo bachillerato, parece que da pánico y hubo que trabajar mucho con ellos para que, bueno, pues, motivarles a trabajar otra cosa, que no pasa nada, que vamos a llegar. La segunda parte fue pues, que ellos tenían que ir a los coles y ellos tenían que ellos tenían que asumir la responsabilidad de explicarles a los alumnos un artista que tenía pues muchas, como que era muy versátil, ¿no? El caso es que los maestros incluso de los coles nos propusieron el feedback, es decir, pues bueno, Archimueldo hacía caretas de frutas, pues bueno, ¿y por qué no trabajamos las frutas de lo que decía, las frutas saludables? Otro propuso, pues vamos a trabajar ya que estamos en invierno, frutas de invierno. Y también lo supieron integrar cuando les propusimos la idea, supieron perfectamente integrarlo en sus propios currículos, su propio desarrollo. Al final, lo que decía, por la mañana fuimos al Catalina, en el Catalina nuestros alumnos estaban muy atorados, les costaba mucho arrancar. Por ejemplo, este chico que es de matrícula de honor estaba allí quieto, paralizado. En cambio, por la tarde, después de comer más relajados y una vez que haya hecho esa experiencia, cambió radicalmente, su actitud fue totalmente diferente. Pero ya no solamente eso, ellos mismos también nos entendieron a nosotros. Por la mañana estuvieron en un aula de 25 niños, por la tarde juntaron dos clases en un aula y tuvieron 50. Entonces, claro, sudaban la gota gorda no porque hiciera calor, sino porque, claro, controlar, todos los niños quieren hablar, los niños, bueno, los que sois maestros lo sabéis perfectamente, los niños son muy participativos y, claro, pues se los comían a preguntar, yo quiero, y ellos empezaron a interactuar, se relajaron. Y la última fase del proyecto fue una vez que ya los niños habían entendido el cuento, quién era Archimueldo, qué hacía y qué es lo que pretendía, pues entonces llegó el momento de la manualidad que ellos mismos dirigieron y en la que los profes, los maestros habían preparado previamente todas las frutas, las caretas, y entonces los niños se dedicaron a hacer caretas de frutas temáticas en función, pero nosotros, insisto, nosotros estábamos fuera haciendo fotos, simplemente, y todo lo dirigieron ellos con el apoyo del maestro, que bueno, el maestro simplemente les marcaba un poquito, pero lo hicieron ellos. Sí, también es verdad que aquí donde lo veis ha sido nuestro entrenador personal, es decir, ha sido de los alumnos míos de Historia del Arte, pero el ánimo y la fuerza que les daba, venga, lo estáis haciendo muy bien, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo? ¿Qué bien vais de tiempo? Porque claro, eso lo teníamos que ajustar de forma simultánea. Entonces eso yo creo que les hacía creer más en ellos mismos y entonces, bueno, sacaban fuerzas de donde no nos podemos imaginar, incluso ellos. La profesora que está en el aula les animaba cuando ellos se atascaban porque claro, era la primera vez. Bueno, la competencia de aprender es que en el descanso, en la hora de comida, aprendieron de lo que ellos hubieran mejorado y en la sesión de la tarde lo mejoraron. O sea, es que ellos mismos aprendieron a aprender. Las competencias sociales, bueno, yo creo que disfrutaron estando con todos los niños, es que algunos son entrenadores allí en el propio colegio. Bueno, yo creo que el inicio de espíritu emprendedor y las 5 competencias estaban más que adquiridas, que ni rúbrica ni nada, es que era simplemente estar allí y comprobarlo que habíamos cumplido nuestras expresiones culturales. Bueno, la fase de reflexión, el más que arte que ha sido, ¿no? El llevar el arte fuera de nuestras aulas. Lo primero, mucho de improvisación, porque no estaba en nuestra programación inicial de septiembre, que íbamos a hacer. Y de innovación ha tenido mucho, porque hay veces que hacemos cosas, luego tienen nombre, como aprendizaje por proyectos, pero dices, anda, si eso es esto lo que estamos trabajando. Y de motivación ha habido mucho. Yo tengo la suerte también de trabajar codo a codo con Jorge este año en el Departamento de Historia, y cuando alguien no lo ve el otro, y si no, lo arregla con una idea, y colaborar en equipo y con gente que tiene ganas de trabajar, a mí me parece muy importante. Bueno, después de la primera vez todo es mucho más fácil, y aquí podríamos terminar. Pero me dicen, ¿y no pueden venir al colegio a contarnos algo? Es que vamos a empezar el proyecto de Guernica. Y yo, ¡oh! ¿Cuándo? Y yo, que están terminando bachillerato. Y me dice, pues cuando terminen. Yo, sí. Terminaron los exámenes el viernes. El viernes y el lunes estaban haciendo la actividad, las notas estaban puestas y el examen de arte lo habían hecho todos, ¿eh? Es decir, y la mayoría de las notas, y esto sí que es asombroso, porque después de esa primera experiencia el 20 de diciembre, lo que conseguimos es que este lunes, una idea improvisada, nos solicitaron, lo organizamos, al final del curso de segundo bachillerato, con su curso terminado, empezando nosotros el colegio con el proyecto de Picasso, dijimos, venga. Entonces, como ya sabíamos cómo se podía hacer, lo que hicimos fue, a través de Historia de España, que ellos conocían la Guerra Civil Española, habíamos estudiado la historia del cuadro del Guernica, así que lo que hicimos fue, este es el cuento, y a llevarlo. Les contamos el cuento, quedaron conmigo, ¿a qué hora vamos?
comimos, leímos el cuento. ¿Dónde están las dudas? Un cuento, por cierto, improvisado en 20 minutos. Sí, bueno, costó más hacer PowerPoint del cuento que el propio cuento. Bien, y contamos esa historia, ya que se fueron los alumnos, tenían esas tablas, esa seguridad que ya habían hecho antes, que digo, la última vez que hago un examen de expresión oral en clase, pues una vez me lo llevo fuera. Digo, que es que ganan muchísimo nuestros alumnos cuando les das esa confianza. Y bueno, ellos los sentaban alrededor en una asamblea, ellos se sentaban a la misma altura que ellos, respondían preguntas, se iban por cualquier tema que les ofrecían los alumnos, porque conocían el tema y sabían ajustarse, y eso es una ventaja. Entonces, bueno, ahí es cuando les dio la piruleta, que era el premio que tenían los alumnos por ese ratito del cuento. Y bueno, ahí había puesto también lo que era para ellos. Si me da tiempo, que creo que nos da, Sí. os pongo el vídeo, que no tiene desperdicio. Bueno, me encantaron que... ¿Quién es? Las dos chicas que vinieron del instituto. A mí, mucho más que a Elena. Pues, a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho como Juan. De los cuentos que nos han venido a contar, ellas han sido las mejores. Bueno, yo creo que con esa frase queríamos terminar, porque que te digan unos niños de infantil de 5 años que de todos los cuentos que han escuchado ese año, que estamos ya en mayo, ha sido los mejores. Yo creo que es el mejor premio que podían conseguir ellos y que podíamos conseguir nosotros por el proyecto. Así que, que teníamos una ventaja, y es que en los cuales hemos hecho otros proyectos este año, entonces teníamos las puertas abiertas, parecía uno más, hemos derribado las puertas del instituto, las hemos enlazado con los proyectos de primaria, y lo cierto es que nos ha funcionado fenomenal, y es una experiencia que habría que continuar, porque se aprende muchísimo. ¿Tenéis preguntas? Yo querría preguntar, ¿el cuento lo tenéis colgado en algún sitio? Ah, sí, todas las actividades que hacemos, que esa también es otra ventaja, que también enlaza un poco con lo que han contado antes Carmen y Marta, es que en la página del instituto todos los profesores tenemos acceso a publicar en la página principal lo que queramos de todo aquello que estemos haciendo. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, yo mi propio código, en cuanto hacemos un trabajo, lo primero que hacemos es inmediatamente colgarlo. Primero con tus alumnos, para que se visualicen allí. Y segundo, también para que el que necesite materiales, como el cuento, pues hemos contado este cuento, claro, en PowerPoint no, pero en PDF sí. Entonces lo cuentas y el que se mete en esa página y ve el cuento, pues que lo utilice, que para eso está. Es que soy maestra, me he metido aquí porque estando en otro taller que no lo había previsto contar y dije, bueno, no cojo lo de primaria. Y estando en otro taller he visto Arcimón, digo, ostras, están trabajando mis chicos de segundo haciendo el cuadro del Arcimón pintado, ¿no? Entonces, bueno, digo, voy a ver qué, y la verdad es que me ha parecido genial. El PowerPoint de Archimondo también está colgado en red, Vale. es decir, que todo... Es que los materiales hay que compartirlos, ¿no? Lo aprendí de Mariano. De otra manera, cuidado, porque con el otro proyecto que hicimos, que era un elefante viajero, contamos el mismo cuento, pero diferente en otro sitio distinto. Sí, O sea, pero lo bueno, subimos, pero luego el cuento fue diferente. que Sí, está también bien lo porque bueno, el improvisamos cuento ya también está un poco. hecho, ya no lo tengo que hacer yo. No, por supuesto. Y lo puedes coger, Gracias. recortar, No, pero colorear sí, cuentos. y adaptarlo al... Perdón. Yo tranquila. Bueno. Yo, Sí. con los de segundo, ¿cómo trabajasteis Arcimondo? Bueno, realmente es que en diciembre no están ni en el Renacimiento. Entonces digo, vamos a hacer ese tema cero inicial, que es reflexión sobre el arte. Y entonces a través, quiero decir, a veces me decía, pero ¿tú cómo lo encajas? Digo, pues se puede encajar. Digo, están ahí, no los temas. Digo, nadie te dice cuándo los tienes que dar, ¿no? Digo, pues alterados. Y digo, Archimboldo no lo van a estudiar, no es para selectividad. Digo, pero eso faltaría más que solamente diéramos en clase selectividad. Digo, pues me parece importante que piensen y reflexionen y se cuestionen cosas. Sí, Y pues es un tipo muy peculiar. cosas, claro, Sí. entonces sí que ayudaba, pues eso, para qué es el arte, para qué sirve, cuestionamiento, Claro. preguntas alrededor del arte. Una persona que pinta, hace vidrieras, la Catedral de Milán y de pronto se ponga a hacer disfraces Y en una organiza un corte baile, claro. y un baile que fue para lo que fue contratado con una imaginación increíble, pues dices, ¿y esto por qué no lo saben? O sea, ante las estaciones y las frutas, pues que sepan más cosas porque más cuadros de ellos les pueden dar pie, ¿no?, a crear más. Si ven a alguien creativo.
Enhorabuena, me ha encantado. Pero además me parece súper valientes porque yo también me lanzo mucho, pero en secundaria, en segundo de bachillerato es que no se me ocurriría, yo soy de lengua. Entonces la pregunta del millón, historia del arte, historia de España, tela, ¿os habéis agobiado para meterlo, evao? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis llegado bien? No sé, eso es lo que me alucina. Sí, lo que pasa es que, claro, también es un compromiso con ellos. Entonces, mira, vamos a hacer este examen, pero este día lo tenemos que dedicar a Archimboldo. Entonces, pues bueno, saben que igual Miguel Ángel, en vez de darlo en 4 sesiones, lo das en 3. Pero vamos, que también se puede dar en 2. Es decir, que nosotros ajustamos los tiempos como queremos. Entonces, también hay días que están más cansados. Tenemos los viernes molones, Cuéntalo. Los viernes molones son los viernes, así está ahora los viernes con el historia de bachillerato. Entonces, claro, me dice, siempre que llegaba un viernes, decía, Susana, mañana qué vamos a hacer. Y digo, no sé, ya haremos algo. Y entonces los viernes molones pues eran maquetas de arte romántico, vitrinas con celofán, se hicieron los gorros de la graduación con el cuadro de Mondrian arriba, pues, y te daba después para darlos, sí, porque ya sabían Mondrian, es que ya sabían las partes de la iglesia románica. Y entonces esta era uno de esos viernes que le llamaban viernes molones, uno de ellos. Yo como anécdota te puedo explicar que esos viernes molones yo entendía, porque estaba en la biblioteca, claro, son tíos más altos que yo, y los veías ahí recortando. Y yo decía, yo en COU me vine aquí la profe a decirme eso, y me decía, ahí estaban conversando sobre arte, estaban haciendo la bailarina de Gargallo, y se llama así, ¿no? Sí, con cartulinas de colores. Y estaban allí conversando sobre Gargallo, sobre el arte, vamos, impresionante. Y tienes una pierna así, digo, pero sácala, digo, que es que a través del plano se tiene que hacer el volumen, que es Pablo Gargallo. Ah, sí, claro. Y entonces parecía una tontada, pero estaban aprendiendo arte de otra forma, que nos cuesta en bachillerato. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias. Bueno.